Muy buenas a todos, mi nombre es Santiago Sá Quintero y hoy les vengo a hablar sobre la producción de etanol vía fermentación alcohólica, la cual trata de una ruta metabólica para la obtención de etanol. El proceso que se aplica es la fermentación, la cual se define como el conjunto de reacciones químicas que sufre una sustancia orgánica de origen vegetal por medio de ciertos microorganismos, como lo son las bacterias, las levaduras y los mohos, y que generalmente van acompañadas de un desprendimiento gaseoso y generación de energía. Hay dos tipos de fermentaciones, la láctica y la alcohólica, pero para nuestro caso nos interesa la alcohólica, la cual puede iniciarse mediante la inoculación de levaduras nativas o comerciales. Entre los muchos microorganismos que han sido utilizados para la producción de etanol se encuentra la levadura Saccharomyces cerevisiae, siendo la especie de mayor uso para este proceso. Esta levadura emplea como ruta metabólica la glucólisis para la obtención de piruvato o ácido pirúvico, la cual se desprende como una degradación de glucosa por medio de 10 reacciones que revisaremos a continuación. Y obteniendo ese piruvato, bajo condiciones anaeróbicas, el piruvato es reducido a etanol con la liberación de CO2 o dióxido de carbono. Bien, ahora explicando la primera parte de la extracción de etanol que corresponde a la glucólisis, es donde esta serie de reacciones se dividen en dos etapas, la primera en consumo de energía y la segunda en producción de energía. Se empieza con una molécula de glucosa. La primera reacción consta de que la glucosa pasará a glucosa 6-fosfato, que es una reacción que se cataliza por la enzima hexoquinasa, la cual hace fosforilar a la glucosa, lo que la hace una enzima de tipo transferasa, puesto transfiere un grupo de fosfato de una molécula de ATP y consumiendo energía y generándose ADP. La siguiente reacción, catalizada por la fosfoglucoisomerasa, es la isomerización fácilmente reversible de la aldosa glucosa 6-fosfato, correspondiente a la correspondiente aldosa fructosa 6-fosfato, esto con el fin de que se pueda fosforilar fácilmente. La reacción 3 consta de que la fosfofructoquinasa lleva a cabo una segunda fosforilación dependiente de ATP para producir un derivado de hexosa fosforilado en los carbonos 1 y 6. El producto sería fructosa 1,6 bifosfato. La cuarta reacción está catalizada por la fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. En esta se produce la ruptura del azúcar, puesto la fructosa 1,6-bifosfato se escinde para dar lugar a dos intermediarios de 3 carbonos. El primero sería el gliceraldehído 3-fosfato, que sería el que vemos ahí en la imagen, este de acá, y la dihidroxiacetona fosfato, que sería esta de acá abajo. La quinta reacción, como se ha señalado antes, la reacción de la aldosa produce 2 azúcares fosfato de 3 carbonos. Como se ha señalado antes, la reacción de la aldosa produce 2 azúcares fosfato de 3 carbonos. La función de la reacción 5, catalizada por la triosa fosfato isomerasa, es la conversión de la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. En este punto la glucólisis ha gastado 2 moléculas de ATP y ha convertido una hexosa en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, cada una de las cuales se metabolizará a continuación para generación o síntesis de ATP, es decir, aquí comienza la fase de generación de energía. Aquí hay que tener en cuenta que en adelante las moléculas que se generen serán por 2, así generándose de igual manera la energía. La reacción 6, catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es una de las más importantes de la glucólisis,
debido en parte a que genera el primer intermediario de energía elevada para la generación de 1,3-bifosfato-glicerato. La enzima que cataliza la reacción requiere de una coenzima, el NAD+, para aceptar los electrones del sustrato que se está oxidando. La reacción 7. En la reacción 7, el 1,3-bifosfoglicerato, dado su elevado potencial, tiene una clara tendencia a transferir su grupo acilfosfato al ADP, formando así ATP. Esta se cataliza por la fosfoglicerato quinasa, generándose así la 3-fosfoglicerato. Reacción 8 es la activación del 3-fosfoglicerato con una isomerización catalizada por la fosfoglicerato mutasa. La enzima transfiere el fosfato de la posición 3 a la posición 2 para dar como producto la 2-fosfoglicerato. Para que se dé esta reacción necesita de magnesio 2+, como una coenzima. La reacción 9, catalizada por la enolasas, genera otro compuesto, el fosfoenolpiruvato. La reacción consiste en una deshidratación simple, liberando así agua y formando así el doble enlace, como se ve acá. Por último, la reacción 10, catalizada por la piruvato quinasa, el fosfoenolpiruvato transfiere su grupo fosforilo al ADP. La enzima requiere de magnesio y potasio, generando así el piruvato, que era lo que queríamos en esta primera parte. Hay que tener en cuenta que a partir de aquí el piruvato puede recorrer o tiene varios destinos metabólicos. El primero es cuando está actuando en células aeróbicas, es decir, cuando se da una glucólisis aeróbica, el NADH se oxida llevándolo a otra ruta que implica el ciclo de Krebs y oxidándose en la cadena de transporte de electrones, siendo estos transportados al oxígeno. Sin embargo, esta ruta no es la que nos interesa. El otro destino, el NADH generado, en otro destino, el NADH generado se debe usar para impulsar la fermentación, la cual es la que nos lleva al etanol. Para obtener el etanol se usan levaduras para que conviertan el piruvato en etanol en una ruta de 2 pasos. La primera reacción requiere la presencia como coenzima del pirofosfato de triamina, que implica una porción de aldehído activada que proviene de la vitamina B2. Esta reacción pasa del ácido pirúvico a un acetaldehído por acción del piruvato descarboxilasa. Se libera CO2 donde se utiliza o se aprovecha mucho en la industria panadera y cervecera para darle un fin determinado, como lo es en la panadera, como utilizar el CO2 para que los panes queden esponjosos u otros productos, y en la cervecera para generar el gas que tienen muchos de los alcoholes. Bien, prosiguiendo, el acetaldehído generado en la primera parte de la fermentación se convierte en etanol por acción de la alcohol deshidrogenasa, gracias al poder reductor del NADH, que, como se dijo antes, es el NADH que se usa a partir de la reacción 6 de la glucólisis, siendo este todo el proceso para la obtención de etanol vía fermentación. Como segundo punto se explicará el balance energético de la oxidación completa de un ácido graso de 14 carbonos por medio de la beta-oxidación.
¿En qué consiste la beta-oxidación? Es un proceso cíclico que se repite hasta que se agota la cadena carbonada del ácido graso, que se compone de 4 partes: una oxidación, una hidratación, una deshidrogenación y una escisión o tiólisis, debido a que entra una molécula de acetil coenzima A que presta su grupo hídrido para romper el producto obtenido en la tercera etapa. Por cada vuelta de ácido se obtiene un FAD-H2, un NADH+H y en la última etapa un ácido graso con 2 átomos de carbono menos y una molécula de acetil coenzima A que irá al ciclo de Krebs. Hay que tener en cuenta de que la molécula inicial no es un ácido graso, sino que es un ácido acílico que previamente ha tenido que ser activado, en donde se han consumido 2 moléculas de ATP. Para hacer el balance solo tenemos que saber cuántas vueltas de beta-oxidación se han producido e ir contando el número de moléculas de FAD-H2, NADH+H y acetilcoenzima A que se obtienen. Ahí podemos ver el ciclo completo de la beta-oxidación. En total, para un ácido de 14 carbonos se dan 6 vueltas. ¿Por qué se dan 6 vueltas? Volvamos a la molécula original. Como había dicho, se van rompiendo 2 carbonos. Es decir, por cada vuelta se rompen 2 carbonos hasta llegar a su mínima expresión. Vemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Es decir, que por cada vuelta se están generando una molécula de NADH+H, una molécula de FAD-H2 y una molécula de acetilcoenzima A. Al final, creemos que son 6 moléculas de acetilcoenzima A. No, en realidad son 7, pues también se tiene en cuenta la que inicia con la molécula entera. Como ya lo había explicado, se producen 6 NADH+, 6 FAD-H2 y 7 moléculas de acetilcoenzima A. Y también se había dicho que se consumen 2 moléculas de ATP en la activación del ácido acílico. Que previamente eso es un proceso que se da en las células. Sabemos que por cada molécula de NADH+H se obtienen 3 ATPs. Por cada molécula de FAD-H se obtienen 2 ATPs. Y por cada molécula de acetilcoenzima A se obtienen 12 ATPs. En total nos dan 18 ATPs por parte del NAD, 12 ATPs por parte del FAD-H2 y 84 ATPs por el acetilcoenzima A. Y las 2 que se gastaron en la activación. En total obtenemos 112 ATPs. Este sería el balance general para la beta-oxidación. Espero que haya quedado muy claro y nos veremos en otra oportunidad.